Hola, buenos días, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme a un programa más de tópicos del deporte adaptado. A hoy con un tema no menos interesante que todos los demás. Van a decir que siempre digo lo mismo, pero es que es muy cierto. El tema de hoy, ¿cómo ayuda IPSA a otras organizaciones con la clasificación? Y ahorita vamos a saber qué es IPSA y qué tipo de clasificación hablamos. Pues los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos acompaña hoy Angélica, quien va a estar apoyándonos con esta parte de los saludos y de las preguntas que quieran enviarle a la doctora. Y tenemos, por supuesto, a una experta en este tema. Entonces, si me permiten, voy a presentar a la doctora Olga Martínez Vargas, máster. Es la clasificadora del deporte paralímpico para atletas ciegos y de baja visión. Ella participa en el Comité Paralímpico Mexicano, ella es clasificadora nacional e internacional. La verdad es que tiene un gran currículum, pero ¿qué más me gustaría que ella se presentara y nos explicara de un tema tan delicado como lo es esta discapacidad y todos estos términos que se utilizan para tener los grados que ella tiene para poder ser el nivel de clasificadora que ella es? Bienvenida, doctora Olga Martínez, que tenga, por favor, es todo suyo el escenario. Muchas gracias a todos y bienvenidos. ¿Me puede por favor confirmar si ya se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Correcto. Sí, justo mencionaba la maestra Alejandrina. Doy las gracias por esta presentación y la invitación y todo su equipo que colabora para ella. Hablar de International Blind Sport Federation, que bueno, no es más que la Federación Internacional de Ciegos y pues en este caso pacientes o atletas de discapacidad visual. Sin embargo, también estamos regidos por el Comité Paralímpico Internacional. La verdad es que es esfuerzo de muchas entidades, por así llamarlo, a nivel internacional, que trabajan en favor de los atletas que tienen discapacidad visual hoy en día. Y bueno, siempre hay motivos detrás para poder potencializar todas las habilidades con las que se cuenta y poder también tener mayor integración, que esta palabra seguramente la han escuchado como muchas veces en el sentido del deporte adaptado. Sin embargo, pues trabajamos nosotros en la federación aún llamada de ciegos y débiles visuales, pero entendemos esta transición de llamarle pacientes o atletas con discapacidad visual, en este caso teniendo baja visión y teniendo versus ceguera. Entonces, bueno, vamos a estar aquí con ustedes compartiendo un poco de esta experiencia tan grata que es para mí y también si surge alguna pregunta, no duden en poder interrumpir o al final también pueden guardar estas observaciones. Entonces, comentaba desde el día de ayer que para mí es importante puntualizar algunos casos demostrativos que en particular la mayoría de la población o las personas que están muy cerca de los atletas, es decir, entrenadores, preparadores físicos y otros clasificadores de otras disciplinas, preguntan ciertamente para poder captar quién sí puede ser elegible para el deporte adaptado. Y pues bueno, el primer caso demostrativo muestra que tiene miopía y tiene también un componente de astigmatismo, es decir, menos 15 con menos 2 por 5 y tiene una capacidad visual de 20/200. Esto es con lentes convencionales, con lentes aéreos y con lentes de contacto logra 20/100. Con el ojo izquierdo tiene tan solo miopía de menos 20 y una capacidad visual de 20/40 en lentes aéreos y con lentes de contacto de 20/30. ¿Esto qué quiere decir? En el sentido de que su mejor ojo es el izquierdo, pero ya corregido tiene una excelente visión que es 20/30 y en este momento lo hace no elegible. Esto lo menciono porque muchas veces se piensa que al tener graduaciones altas negativas o positivas,
pues ya automáticamente se perfila para ser elegible y no es el caso. En el caso demostrativo número 2 tenemos hipermetropía en el ojo derecho de +5 con -1 por 175 y tiene una capacidad visual de 20/80. En el ojo contralateral tiene +0.50 con -0.25 por 20 y tiene una agudeza también de 20/25. ¿Qué quiere decir? Aunque exista también esta diferencia en el factor de hipermetropía, pues tampoco es elegible. Para el caso número 3, que seguramente también han tenido cerca, es ojo único izquierdo, tiene prótesis ocular en el ojo derecho y en el ojo izquierdo con una metropía de solo astigmatismo miópico simple de -0.50 por 10, tiene agudeza visual en el lente aéreo de 20/20. Entonces, un poco para que vayan recordando qué significa este 20/30, este 20/25 y este 20/20 que lo hace no elegible. Lo iré en el transcurso de la charla detallando. Entonces sí, vamos a iniciar sobre el concepto y a quién se le considera un paciente de visión baja o baja visión por su traducción directa. Entonces sí va a ser aquel paciente que tiene una disminución de la agudeza visual central y o pérdida del campo visual que después de su mejor tratamiento médico quirúrgico, pues tiene ciertas modificaciones. La agudeza visual va a ser menor a 20/60 y también va a tener un campo visual menor a 20 grados. Si se dan cuenta, ahorita en este momento estoy sumando otra agudeza visual, 20/60. Les hablé de 20/30, 20/25 y 20/20. Entonces, en este caso, estos van a ser los pacientes que tienen hoy en día visión baja. Estamos trabajando entonces con dos características muy importantes que son agudeza visual menor de 20/60 y campo visual también menor de 20 grados. Esto es en general el tema de visión baja. Las personas que son ciegas totales o pacientes que son ciegos totales, pues no perciben luz. Hay un umbral en nombre muy grande con respecto a 20/60 hasta percepción de luz y después en un umbral total de ceguera. Tenemos los rangos también de discapacidad visual a nivel internacional y pues aquí tenemos ciertas categorías desde un grado leve hasta un grado ya más importante de baja y de agudeza visual y esta pues se está comprometiendo. Entonces seguimos sumando estas agudezas visuales para el grado más leve de 6/12, que equivaldría a un 20/40, en un grado ya moderado de 6/18, que ya lo vieron, que es el equivalente a 20/60 para visión baja, pero ahora sí, ya les voy a decir quién sí entra dentro de la elegibilidad para ser elegible en el deporte adaptado, que sería en un caso severo. Quiere decir que el paciente tiene una agudeza visual de 6/60 que equivale al 20/200. Este 20/200 ustedes lo han visto en alguna revisión oftalmológica con respecto al proyector o la cartilla del doctor Snellen, que es la letra E, y que equivale a 20/200. Este ya sería un candidato para ser elegible en el deporte adaptado, en el deporte paralímpico. Tenemos rangos ya más fuertes de disminución de agudeza visual, incluso llegando a la ceguera, con un tema de agudeza visual de 3/60, que equivale a un 20/400. Para el mejor entendimiento, este 3/60 en metros quiere decir que una persona, que un paciente ve a 3 metros, lo que una persona normovisual o una persona que no tiene discapacidad visual, que es hemétrope, vería a 60 metros. Entonces ya estamos un poco entendiendo que es la visión baja, que es la discapacidad visual. No olvidemos que la discapacidad, esta es una condición, es un concepto que se ha ido modificando, ha evolucionado, sobre todo que resulta una interacción entre las personas que tienen indudablemente una deficiencia. Entonces, para el tema o ámbito de discapacidad visual, sí estamos hablando de cambios sensoriales relacionados a la percepción de luz, forma, color, a través de un estímulo visual. Entonces, quiero puntualizar que para el tema de discapacidad visual
y clasificación tendremos que tener una triada muy importante que es en el mejor ojo, después de la mejor cirugía y después de la mejor ayuda óptica convencional, ya sean lentes de contacto, ya sean lentes de armazón y que tenga una agudeza visual menor para ser elegible de 20-200 o una denotación también internacional que se llama 1 del LogMAR. También es otra medida más que también se ha estandarizado para tener este comportamiento visual y llegar directo a la clasificación. Entonces, esta triada que no se nos olvide para poder determinar. Justo dentro de los casos demostrativos mencionaba en un ojo cuánto tenía de visión y en el ojo contralateral cuánto tenía de visión. Y justo por esta necesidad y preguntas que ustedes siempre nos hacen favor de realizar. Entonces entramos a esta parte que no gusta mucho con respecto a las estadísticas de cuántas personas alrededor del mundo tienen hoy en día discapacidad visual. Entonces, sí, 285 millones de personas alrededor del mundo tienen hoy en día discapacidad visual, de las cuales 246 millones tienen discapacidad visual. Ahora ya podemos entender cómo se divide la discapacidad visual y la baja visión. 39 millones de personas alrededor del mundo también hoy en día tienen ceguera. Para las condiciones específicas de México, son 2.237.000 personas hoy en día que tienen discapacidad visual, de las cuales 415.000 tienen ceguera. No olvidemos también los casos de los pacientes que son prematuros, que de estos cada año nacen 16.000, porque tienen un factor alto de riesgo de tener también ROP, retinopatía del prematuro. También es importante considerar que el 80% de estos casos pudo haber sido evitable. De aquí muchas de los esfuerzos que se han realizado a través de diferentes programas como lo es o lo era, porque ya caducó Visión 2020, que se tenía contemplado hacer este conteo a nivel internacional mundial de cómo nos encontrábamos y bajar las estadísticas, porque no se queda nada más en la prevención, sino se va a un nivel más arriba de situación evitable. Sin embargo, pues tenemos que el 2020 fue algo que cambió el mundo de otra manera. Sin embargo, sí considerar que también hay muchos casos con respecto a discapacidad visual por el tema de errores de refracción o vicios refractivos, ametropías, como le quieran llamar, no corregidos, que equivale a un 42%. Y pues el 90% de los casos son en países en vías de desarrollo. Entonces, evidentemente siempre por la OMS hay una respuesta y se realizan diferentes acciones y pues se creó este plan de acción mundial, el cual, como les digo, tiene esta temporalidad de 2014 a 2019 para tener ya en la mesa los resultados en el 2020, que pues estos se han indudablemente modificado, pero pues siempre se está pensando en cómo se deba de tener este reto con respecto a la salud, sobre todo de prácticas positivas, y en este caso pues hoy hablar de IPSA, hablar del IPC, hablar de las clasificaciones, hablar de la elegibilidad hace la diferencia, independientemente de la equidad y de los esfuerzos compartidos que se tengan. Bueno, entonces dentro de las principales patologías que causan discapacidad visual o baja visión, tenemos el glaucoma ocupando el segundo lugar y existen 4.5 millones de personas alrededor del mundo que hoy en día son ciegas y es un tema irreversible. La catarata también binocular, seguramente la catarata les sonará un poco más, con 18 millones de personas que hoy en día también tienen esta condición de ceguera. Y que, bueno, puede ser reversible al colocar un lente intraocular, que es una cirugía ambulatoria y se puede quitar. Por eso en la triada para discapacidad visual se contempla después de la mejor cirugía, retinopatía diabética, que es complicación también de la diabetes mellitus, que también seguramente la han escuchado bastante y por eso es que lo pongo así súper magnificada la imagen de 126 millones porque pues vamos en aumento. Sí, también considerar que ocupa la segunda causa, la discapacidad visual, pues 27.2%, de aquí la importancia para poder ser atendida.
También compartimos esto con Honduras y Uruguay, y pues tenemos otros países que seguramente a nivel deportivo han escuchado que tienen mucho más apoyo, como lo es República Dominicana, Costa Rica, Colombia y sobre todo Argentina. Hay muchos esfuerzos aquí que se realizan justamente porque es el primer lugar de la discapacidad en estos países de Latinoamérica, y por eso es que se trabaja de esa manera. Quizás ahorita logren pues entender un poco esta situación de los apoyos para las diferentes discapacidades de acuerdo a cómo se están presentando actualmente. Entonces, dentro de las alteraciones de la función visual, es importante determinar justamente qué lo está causando, sobre todo cómo se encuentra esta visión funcional, que es con la que vamos a trabajar. Y no importa, por eso es que para mí la verdad es un gusto trabajar con la discapacidad visual, porque en ceguera total hay muchas opciones de seguir triunfando, como vemos tantos casos de éxito, no nada más a nivel deportivo, personal, laboral, educativo, etcétera. Entonces, también es importante la determinación de la edad de la patología, ya que hay un impacto también muy importante sobre cómo se va a hacer estas nuevas condiciones, cómo van a cambiar muchas situaciones, y el paciente también. En el caso de lo que trabajamos con la federación no hay tanto problema porque los pacientes, pues la mayoría son congénitos, son patologías de esta índole, entonces están súper habituados y lo que quieren ellos es de alguna manera triunfar. Caso contrario de atletas que ya tienen una patología adquirida, ejemplo, algún accidente, donde estas situaciones de los procesos de duelo y aceptación y adaptabilidad cuesta de verdad que bastante trabajo. Sin embargo, llega un momento en que pues ellos quieren participar en una situación también más asertiva, y pues logran desbloquear esta parte. Entonces tenemos también que considerar cómo se trabajan las patologías, y para la mayor ubicación tenemos opacidad de medios refringentes, alteración de la visión central, alteración de la visión periférica y defectos del campo visual. Evidentemente cada una de estas tiene sus situaciones oculares con impactos para poder deambular, para poder deslumbrarse, como es en el caso de las cataratas no operables todavía, y alteraciones en sensibilidad al contraste. Dentro de la pérdida de la agudeza visual central, pues tienen estas posiciones compensadoras de cabeza, o también se le llama visión excéntrica, y pues evidentemente la baja de agudeza visual es muy significativa. La pérdida del campo visual, sobre todo de tipo periférico, sí impacta tanto que el paciente necesita utilizar una ayuda no óptica, como lo es un bastón, que para el caso de discapacidad visual o visión baja es verde, y entendemos también que para la ceguera total es un bastón blanco. Ellos pueden incluso conservar una excelente agudeza visual central, pero el tema va a ser periférico, y por eso es que tienen que hacer diferentes técnicas de fijación, seguimiento y rastreo para poder ubicar lo que se encuentra alrededor. Y los efectos después del nervio óptico, que impactan en la movilidad y sobre todo en la postura. Esto es simplemente para que ustedes lo ubiquen en qué situación se encuentra el paciente, y como mencionaba, en opacidad de medios, que pueden ser los principales, como son la córnea, el cristalino, el acuoso, el vitrio. Es decir, todos los medios donde pasa la información a través de la retina, y que deben de estar totalmente transparentes. Utilizo, la verdad, muchos simuladores para el mejor entendimiento, nunca para poder totalmente entender al paciente, porque esa es una de las principales observaciones, que nunca vamos a estar en su lugar, aunque yo les rebato que todos tenemos un boleto para la discapacidad. En realidad nadie estamos exentos, y en este caso el paciente tiene una alteración de la visión central o campo de visión central, como ustedes la quieran llamar. He mencionado que son estos dos criterios, y pues también tiene este impacto, y sobre todo el tipo de pruebas que se les va a realizar, ¿no? Tenemos campo central de rejilla de Amsler, 20 grados, pruebas de visión al color, y también se puede notar cómo se encuentra la condición central foveal macular.
En este caso es una alteración de la visión del campo periférico y también es importante conocer la evolución de la patología. Ejemplo, el caso de abajo es una retinosis pigmentaria típica porque tenemos varios tipos y pues el paciente sigue perdiendo campo visual, hasta llegar a una ceguera total. Es importante sí hablar del pronóstico visual y en el caso de las clasificaciones, porque sí se nos pregunta cómo va a modificarse en determinado tiempo y sobre todo en el ámbito para nuevamente el review, la nueva revisión, cuándo sería el caso ideal. Entonces hay diferentes criterios para determinar si nuevamente será en 2 años, en 4 años, en 6 años, y esto nos lo va a dar justamente los hallazgos retinianos, cómo se encuentra, para poder saber este tipo de evolución. En el caso de un tratamiento de panfotocoagulación o este láser masivo en la retina, que es tratamiento periférico y al final central, pues también tiene estas repercusiones, estos escotomas, estas zonas de no visión, en donde pues al paciente también le imposibilita de realizar algunas actividades. Entonces, como les menciono, siempre utilizo simuladores para que vayan ustedes pues observando cómo sería esta condición y la secuencia de la agudeza que se va de alguna manera deteriorando, se va perdiendo y que pues así llega el atleta, así llega el paciente con estas condiciones de agudeza visual y para el tema del deporte adaptado pues se tiene que medir, indudablemente se tiene que medir. En este simulador ustedes pueden ver que con una metropía, en este caso astigmatismo, sí se logra ver la distorsión. Por eso tiene que estar corregido forzosamente, esta triada se tiene que llevar a cabo porque independientemente de cuánto sea la metropía, esta claridad también la debemos de tener independientemente del umbral de la baja visión en el que se encuentra el paciente. Entonces, la pérdida de la visión central, como les decía, aquí no hay tanto problema con respecto a la movilidad porque el paciente tiene una visión excéntrica, busca una parte de la retina sana para poder observar y también estas estrategias con respecto a las disciplinas las podemos observar. Ejemplo, si tiene una enfermedad de Stargardt y pues mueve su cabeza o dirige su cabeza para alguna postura donde no hay ninguna penalización y es entendible. Por eso menciono que siempre ustedes, los preparadores físicos, los entrenadores, tienen bastante experiencia porque se dan cuenta sobre todo de estas posturas y entienden que efectivamente tiene una discapacidad y entienden dónde está la zona que tiene el daño. En la reducción del campo periférico, como mencionaba, puede tener excelente agudeza visual y central, pero el tema o el principal problema va a ser el campo periférico. Entonces, aquí, de ser necesario, pues va a utilizar algún otro tipo de ayudas no ópticas y que ayuden incluso para defectos del campo periférico, hasta con un filtro. eh, para un caso, ejemplo, glaucoma de color pues naranja rojo ayuda bastante en ciertas condiciones, ya que en cierto horario también presentan baja de agudeza visual más importante. En el caso de los escotomas o pseudoescotomas relativos o absolutos totales, también puede modificar algunas actividades. En el caso de las miodesopsias, o también conocidas como moscas volantes, estas no van a ser quirúrgicas. El paciente entiende que tiene esta situación visual y también entiende que no se va a hacer cirugía por esto nada más y pues aprende a convivir con ellas en el sentido de que si no piensa en ellas, pues en algún momento las bloquea, aunque siguen ahí presentes depósitos que se desprenden del cuerpo gel vítreo. En el caso de esta distorsión en el área macular, que son llamadas metamorfopsias, también están localizadas y pues también se encuentran en la región central. Entonces se tienen ciertas adecuaciones o modificaciones para otro tema de magnificación y pues trabajarlo. Sigo con los simuladores de efecto de campo periférico, que es el que más impacta en general al paciente. Ahorita, justo también hace unos momentos, hablaba con Andrés Cesani, él también es atleta de alto rendimiento y pues en la clasificación que también acaba de tener lo dejaron en
en 3, porque pues su agudeza visual no es tan deficiente, el campo visual sí, él tiene glaucoma y ha tenido multivariedad en unas ocasiones, en unos continentes lo han dejado B2, en unos B3, pero esto va a depender de la rigidez de la competencia, por eso menciono que ahorita pues todo va dirigido más a categorías B1, B2 y en breve explicaré a qué me refiero con esto. Entonces, hasta ahorita creo que vamos bastante bien en el explicar qué es lo que está sucediendo a nivel pues competitivo y qué es lo que se está tomando o considerando en cuenta para la elegibilidad. Entonces, pues aquí tenemos que analizar la condición de la patología ocular, si es una enfermedad aguda, si es una enfermedad crónica, si es un trastorno, una lesión o un trauma. Entonces, verificar la información que llega a la retina a través de esta deficiencia de las estructuras del ojo, la información de señalización hacia el cerebro a través de las deficiencias que puedan haber también en las vías ópticas y la interpretación de la imagen a través de la deficiencia de la corteza visual. Entonces, como se dan cuenta, es completo lo que se tiene que revisar para poder determinar cómo está la condición del paciente. Entonces, pues tenemos también como requisito del Medical Diagnostic Form, que ustedes lo conocen como MDF, estudios complementarios que avalen la condición visual y que estos son determinados de acuerdo a las lesiones correspondientes y a la zona de la patología. En ese sentido, si tiene el paciente una enfermedad anterior, no va a necesitar de ningún estudio complementario. Como su nombre lo dice, enfermedad anterior es lo que es visible y está totalmente opaco. Ajá, puede haber una opacidad completa de la córnea de uno o de los dos ojos, que es como la mayoría de la población o todos quisieran ver a los pacientes, que sea totalmente evidente la discapacidad visual. No siempre es así, puesto que estamos mencionando que dentro de la clasificación internacional tenemos patologías que son a nivel central, periférico o también después del nervio óptico. Entonces, a veces los medios refligentes están transparentes, sin embargo, la patología está dentro de la retina. Puede estar en retina neurosensorial o en retina periférica o puede estar después de las vías o después del nervio óptico y eso es lo que a veces causa pues cierto ruido para saber, es que yo veo que sus córneas, su ojo, el término que el paciente o la persona en general mencione, y pues no veo que tenga ningún problema visual. Entonces, ahí también es donde tenemos que tener cuidado y pues evidentemente el paciente, el atleta no va a tener un letrero aquí todo el tiempo donde diga, tengo discapacidad visual. Eso también lo tenemos que contemplar. Y de ahí también entran muchas de las dudas que se manifiestan de que es que yo veo que se desplaza en cierto horario sin ningún problema, pero veo que en cierto horario ya se desplaza con bastón o estaba nadando en la alberca y tenía esta condición visual. ¿Qué está pasando? Entonces tampoco tenemos que ponerle otra etiqueta donde tenga cierta patología, atrofia de nervio óptico, por ejemplo, secundaria algún evento vascular cerebral o la patología que gusten y manden para poder determinar la elegibilidad. Entonces, por eso se tiene estos estudios de imagenología donde se evalúan más de 18 estructuras directas sobre la condición visual. Para el caso muy específico de enfermedad macular tenemos la tomografía óptica coherente, que esta pues sí va a tener requisito donde los medios tienen que estar transparentes, miden 30 grados de la zona macular y también se utilizan el electroretinograma de tipo multifocal, que mide en un rango de 30 hasta 50 grados centrales para estas deficiencias maculares y también el soporte de potenciales visuales evocados. Estos potenciales visuales evocados que llevan desde la parte anterior hasta la corteza visual. Para el caso específico de una patología de retina periférica, tenemos dos estudios de electrofisiología que son electroretinograma y de tipo campo completo para que nos diga cómo se encuentra en general la retina. Y el electroretinograma de tipo patrón, que es más específico para estos defectos hereditarios, estas distrofias y también para alguna intoxicación medicamentosa. Entonces, sigo avanzando, pero si se dan cuenta, existen estudios específicos de acuerdo a la patología
como les menciono, que avalen, que validen esta condición. Ejemplo, si no llevan todo lo que está regido a nivel internacional por IPSA e IPC en este Medical Diagnostic Form, el paciente lo regresa. Tiene que ir con toda su batería de pruebas, independientemente del formulario que se llena, porque justo se tiene que ver estas consideraciones. Ajá. En enfermedad del nervio óptico tenemos tomografía óptica coherente, también en medios transparentes específicos para nervio óptico, electroretinograma de tipo patrón para saber cómo se encuentran las células ganglionares específicas del nervio óptico, potenciales visuales evocados y también esta parte de patrón para que nosotros sepamos la conducción de la información a través del nervio óptico. En el ámbito de enfermedad neurológica cortical, también son los potenciales visuales evocados. Es importante saber cómo está la interpretación posterior visual y el electroretinograma, y también existen otras modalidades, sobre todo para saber cómo, si es un evento vascular o también es un evento en la vía visual. En realidad son puros tecnicismos, pero es importante que ustedes sepan que sí existen los estudios muy específicos de acuerdo al padecimiento que tenga el paciente, que tenga el atleta. Son dos versiones, independientemente de la patología o del ámbito deportivo, siempre tiene que haber un seguimiento por lo menos una vez al año de cómo va esta evolución. Es decir, es anexo el deporte y no se pone en primera línea. Ya se tiene una patología, el seguimiento y además pues realiza esta situación de competencia. Para esto tenemos diferentes tipos de cartillas para ser evaluado. No se realiza con las cartillas convencionales, puesto que estamos hablando de bajas de agudezas muy importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, 13 distancias 12 distancias que se van a manejar, como son 25 centímetros, 50 centímetros, 80, 1 metro, 1,25, 1,60, 2 metros, 2,50, 3 metros, 3,60, 4, tenemos 5 y 6,30. Estas distancias son medibles en el momento de la clasificación. En el consultorio, incluso en la competencia, hemos tenido la oportunidad de tener esta movilidad a cada uno de los estados para poder evaluar a los atletas. Entonces, nos acondicionamos a las condiciones específicas de luz, distancias y todo para poder hacer las clasificaciones, y a nivel internacional también así se maneja en competencia. Previo a, se tiene todo el panel, pero considerar estas 12 distancias. De ahí tener también las cartillas correspondientes, como las muestro ahorita, donde para la clasificación ya voy a entrar un poco a los términos de las clasificaciones o la elegibilidad. Para el tema de B1, tenemos una agudeza desde un umbral, no percepción de luz, percepción de luz, donde también puede discriminar entre el blanco y el negro, donde puede proyectar en un fondo negro un color blanco o viceversa, y hasta llegar a una agudeza visual de 2,6 logmar. Este 2,6 logmar se los puedo transformar sin ningún inconveniente para el tema de Snellen, que será un 28,000. Entendemos que es un 20/20 la mejor agudeza visual ya corregida, y en el caso de B1 sería hasta un rango de 28,000, es decir, inferior a 2,6 logmar. Por eso les decía que no tuvieran tanto conflicto con todavía los tecnicismos, pero vamos separando. Entonces, en ese sentido, a 25 centímetros, aquí está la cartilla. Si se le pregunta, están separadas. ¿Qué observa? Totalmente oscuro, totalmente blanco. Ah, perfecto. Anotamos la agudeza visual y seguimos avanzando. Se cambian las distancias. Se confirma a 25 centímetros y luego nos vamos a 50 y se va cambiando el octotipo. En el slide que les presento, a la derecha también pueden ustedes observar que pues aquí ya tiene una sección en este hemisferio blanco y también oscuro, y también dentro de un fondo blanco
tiene ciertas líneas. Entonces, el paciente sin ningún inconveniente nos puede decir de qué se trata. Y de esta manera se va evolucionando con respecto a las distancias y con respecto a los tamaños de las cartillas. Tenemos diferentes denotaciones en M que va desde 20, 100, tenemos también 125, tenemos 80, tenemos 40, 50, 25. Hay diferentes tamaños y en este caso es una rotatoria. Y se tuvo que estandarizar a nivel internacional a través de IPSA, IPC y todas las instancias, porque de acuerdo al país en donde se trabaje, pues no vamos a estar con una letra o no vamos a estar con un número. Imagínense ustedes ahorita en Tokio, Japón, ¿no? O en el país que quieran. Entonces, se ha estandarizado esta rotatoria donde el paciente, aunque no verbalice, ni el clínico ni el atleta, pues únicamente nos dice la ubicación para dónde se encuentra la direccionalidad. Y de acuerdo a la distancia, ya hay un gráfico que mencionaba que desde el 2014 no se ha modificado, aunque la última actualización de IPSA y del IPC fue en el 2016 y esperamos actualizaciones después de Tokio 2020 de cómo se van a manejar estas clasificaciones. Hoy en día nada más hemos mencionado 2 criterios de elegibilidad, que es agudeza visual y campo visual, pero se van a anexar otras. Aunque ya tomamos el curso en diciembre, obviamente en línea, para el tema de judo y justo fue con sede en IPSA, donde se van a poner más estrictos con respecto a las denotaciones de campo visual. Porque ahorita tenemos para el tema que hablaba hace un momento de B1, que tan solo se considera la agudeza visual, repito nuevamente, es no light perception, no percepción de luz, que puede discriminar entre el blanco y el negro, que puede también en un fondo blanco saber dónde están las líneas oscuras, hasta llegando a una agudeza visual de 2.6. Pasamos 2.9 y 2.6. Y no se toma en cuenta el campo visual. Para un tema de elegibilidad B2 y que el B, pues también ustedes lo tienen que contemplar, se llama B porque es de blind, pero ahorita muestro también un gráfico donde se puede explicar en ese sentido cómo se cambia de acuerdo a la disciplina deportiva. En el B2 y en el B3 ya se toma en cuenta los campos visuales. Ahí ya tenemos, por ejemplo, en el B2, 5 grados de radio, o lo pueden ver ustedes también en diámetro. Cualquiera de las dos es válido y va a depender de acuerdo al formato, porque sí cambia el formato de acuerdo a la disciplina deportiva, tiene sus eslogan y a veces no lo piden en radio y a veces no lo piden en diámetro, entonces no hay ningún problema. Entonces en el 2 y en el 3 sí se considera importante el campo visual. Doctora, perdóname que te interrumpa. Adelante. Híjole, la información es fantástica y nos tienes aquí boquiabiertos. Es que no hay manera. Pero bueno, es que hay una pregunta del público, la verdad es que muchas felicidades. Y también me gustaría que nos dijeras, acabas de decir algo muy importante, porque generalmente cuando ya tenemos una clasificación creemos que esa va a ser nuestra clasificación permanente, pero acabas de comentar algo donde está también evolucionando el tema de las clasificaciones a nivel internacional y también de la discapacidad visual. Quiere decir que no son estáticas, van evolucionando y que pueden variar. Y hay otra pregunta que me gustaría mucho que resolvieras. En el caso de la discapacidad visual, ¿va a depender según el deporte o en realidad clasificas solo si son B1, B2, B3 y ya nada más cambias, sirve para el mismo deporte, ¿no? O sea, no sucede como pasa con las demás clasificaciones, que como bien sabes, se clasifica según el deporte, pero en este caso es según la discapacidad. Así es correcta la información, qué buena pregunta. En realidad lo que se evalúa es la patología, la condición visual que se tiene en ese momento de la clasificación. Bien lo está mencionando usted, maestra, muchas felicidades, que entiende esta parte que se puede modificar de acuerdo a lo que se tenga. Si es un daño central, si es periférico después del nervio óptico. No tenemos vuelta atrás con el tema de los B1 porque la patología es muy evidente, pero sí tenemos conflicto en el tema de B2 o B3 porque esto puede llegar a cambiar y esto son no necesariamente en una temporalidad,
puede ser en menos de un mes o en algunos por más de algunos años. Entonces, la clasificación deportiva para la discapacidad bueno, pues en baja visión o ceguera se toma en cuenta la patología. Y de ahí que tenemos que tener nosotros cuidado de poder avalarlo a través de los estudios correspondientes. De verdad que es por un tema internacional que nos lo piden, pero las patologías en realidad para los clínicos es muy detectable, pero sí, en este caso específico es por la patología para poderlos llevar a las clasificaciones B1, B2 y B3. Y justo aquí estoy proyectando todo lo que nos está rigiendo del International Blind Sport Federation y que tiene que ver con la forma y la estructura y cómo se manejan en diferentes países los diferentes deportes. En México tenemos principalmente, iba a decir usted algo, maestra. Perdón, es que sí es algo que me gustaría que haya quedado claro, sobre todo para toda la comunidad universitaria y que tenemos en la comunidad universitaria varios atletas o deportistas con discapacidad visual. Y esto es muy relevante, y perdón que le haya interrumpido. Adelante. Pero es por esto, porque lo dijiste muy bien hace un rato. La gente cree que ve bien. Nosotros nos hemos enfocado en ves o no ves, ves de lejos o ves de cerca. Con tantas patologías, bueno, la verdad es que me quedó el ojo abierto, ¿no? Entonces, pero sí es importante hacer énfasis en estas variables, sobre todo en la discapacidad visual, que esto tiene que ser bastante clínico, va más allá del deporte. Estas patologías que pueden variar y que por eso la variable en la clasificación, sobre todo en la B2 o la B3, que ya se va a tornar, ahorita lo ibas a explicar, lo que ya estoy viendo son las letras que nos indican el deporte que practican, pero en términos generales la clasificación de la discapacidad visual es muy relevante, saber que no va por el deporte, sino por estas patologías que justamente mencionabas. Pero también, Angélica, creo que hay una pregunta del público, ¿verdad? Sí, así es. Primero, les mandan muchos saludos y felicitaciones por el programa, sobre todo a la doctora Olga. Y Antonio Vargas pregunta, hola, buenos días. Se entiende que son muchos los elementos a considerar para el trabajo de la clasificación deportiva. Aún así, ¿se puede cometer supuestas injusticias sobre los atletas para poder competir? Así es, justo por eso las exigencias. Y si se dieron cuenta, aparentemente tú, Antonio, piensas que son muchos criterios, pero híjole, lo vamos a volver a puntualizar con el tema de la maestra Alejandrina, que esto es derivado de la patología. De verdad, tan solo es agudeza visual y campo visual para este momento. Entonces, sí hay injusticias. Me ha tocado trabajar desde el 2018. Se ha generado una lista maestra a nivel nacional. Evidentemente existe la Master List Internacional donde pues también se suben los documentos que nos piden para las personas que se van a competiciones ya de alto rendimiento, y sí me ha tocado ver como de todo desde los dos umbrales, de las personas que estaban en competencia y no eran elegibles y otras personas que también tienen unos casos muy particulares. Entonces, injusticias como tal no deben de existir. Sí se regula toda esta información y siempre se sugiere que sean diferentes expertos para poder llegar a un consenso. Entonces, si te das cuenta o si has estado, Antonio, en alguna clasificación internacional, hay paneles donde están de 2 a 3 clasificadores y el atleta, el paciente puede protestar si es que no está totalmente de acuerdo. Paga cierta cantidad y pasa a un segundo panel. Se ratifica, en ese caso, la elegibilidad o se puede pasar a un tercer panel. Entonces, afortunadamente, no hemos tenido de 2018 hasta la fecha por parte de México alguna observación directa porque los clasificadores internacionales son muy rudos y en algún momento yo también me vi así porque muchos atletas que no eran elegibles, pues tanto sus asociaciones o estados de la República terminaron odiándome porque
es que qué injusta si ha participado por 5 años y yo, ¿cómo es posible que ha participado durante 5 años y no es elegible? Entonces sí se ha hecho una labor de poder explicar, sensibilizar y sí me ha tomado el tiempo en cada uno de los estados de la República de hacer algunas sesiones, algunos talleres, llevo simuladores, se los pongo a el cuerpo médico o al entrenador, a papás, a quien esté en ese momento, quien se deje para poder entender de qué se trata esta condición. Entonces, créeme, Antonio, de verdad que no es tan complicado. Como bien lo dice la maestra Alejandrina, nos basamos ciertamente en la patología, se va a colocar en la clasificación correspondiente y sobre eso trabajamos. No sé si haya quedado resuelta la duda allí. Claro que sí, si no, ya dejaron más dudas. Muy Estarán claro. preguntando. Pero, doctora, fíjate que dijiste algo muy relevante. Sin embargo, también está el otro lado, ¿no? Donde no hay un error, sino dada la evolución, o sácame de dudas, por favor, dada a la evolución que van teniendo los procesos clasificatorios, un atleta que fue bien clasificado y que pudo competir en un momento determinado podría dejar de hacerlo. Sí, sí, sobre todo, pues tenemos más problemas con los que son B3, que llegan a esta agudeza visual de 20-200, más coloquial para que se entienda, donde fluctúa en algunos momentos y también tiene que ver hasta la hora en donde se hace la clasificación, las condiciones de luz. Hay muchas variables donde en ese momento, cuando lo van a clasificar internacional, el paciente como que iba de buenas y veía un poco más, ¿no? Entonces eso le juega en contra porque pues automáticamente lo saca de la competencia y se va a no eligible o no elegible. Entonces sí se puede ir de los dos lados. Donde siempre tenemos ese inconveniente son en los B3, no tenemos problema en el B1 o B2 porque en el caso de B2 se puede cambiar a B1 y el B1 pues ya se queda ahí, o sea, no hay tanto problema, Okay. pero en los B3 sí, sí, nos causa un poco de inconveniente. Doctora, ¿con qué quieres cerrar? Como se darán cuenta, el tiempo es nuestro peor enemigo y nos faltaría, aquí la podríamos tener todavía 3 horas más mínimo explicándonos. Es una persona experta, les dije que nos iban a aburrir, nos iba a tener con el ojo abierto. Pero por favor, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje le mandarías a nuestros atletas, sobre todo los que están iniciando, los que van intermedios, los que ya van rumbo a Tokio? Desde tu expertise, por favor. Sí, hay muchas sugerencias en el sentido de que no tengan miedo a entrar a un deporte adaptado. Es muy gratificante y es complementario además de lo que realizan. Sí, bueno, aquí nada más concluíamos con cómo es la parte de la clasificación, pero pues ya la hemos explicado. También considerar que otra clasificación es ser no elegible. Me ha tocado, por ejemplo, en Nuevo León estar con una mamá que competía y ella es abogada, entonces así como que llegó, se sentó y me dice, yo soy abogada, así como que aguas, porque ahorita que usted clasifique, voy a estar muy atenta, perfecto, aquí quedes, esto es totalmente transparente, estaban todas las autoridades y fue no elegible. Entonces, sí se impresionó mucho, sí se tuvo que sensibilizar, explicar que sí tiene discapacidad visual, pero no cubre el requisito de tener una agudeza visual peor a 20-200, perfecta, y quedó muy feliz. Entonces, sí es el tema de no elegibilidad o otra clasificación. Sí, hay mucho todavía que mencionar, sin embargo, yo creo que me quedo con estas imágenes de éxito de atletas que pertenecen a la comunidad y que hemos tenido la oportunidad de clasificar y que, pues sí, todo perfecto, los estudios que se realizaron, las agudezas visuales, campo visual, y pues hoy en día ellos están triunfando. Entonces, yo siempre menciono y parafraseo que los atletas solo ven medallas, así me lo han externado, y pues no queda más que desearles siempre este éxito. Sería como todo, maestra. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Pues es sensacional. Además, todos, hasta donde yo tengo entendido, todos nuestros atletas de fútbol, yo he llevado a los de fútbol, ellos son de tiro con arco, que también representan a la universidad, son los dos únicos que existen ahorita en México. También estaban en Chihuahua, pero ahorita que están compitiendo vigentemente son ellos dos, Misael y pero pasan por la doctora. O sea, todos tenemos que pasar por
todo el deporte paralímpico, todo el deporte competitivo, representativo, que tiene que estar registrado a través o federado a través de esta Federación de Ciegos y Débiles Visuales, pues tenemos que pasar por la clasificadora, que es la doctora Olga Martínez, que ha sido un honor tenerla aquí y es un placer poderla escuchar con esta claridad, aunque hay cosas bastante técnicas, sin embargo, la forma en plantearlo pues ha sido muy clara a pesar de los tecnicismos que ella ha ocupado y sobre todo la claridad que nos ha proporcionado en el buen sabor de boca para que vean que no hay un truco, lo que decían, este tipo de mitos, ¿no? Pero si yo lo veo andar muy bien y al rato ya trae esto, lo otro, no nos hagamos historias. Créanme que van a estar bien clasificados los chicos que pasen por las manos de la doctora Olga, porque es una profesional que le gusta el deporte limpio y sobre todo en esta discapacidad ha sido muy minuciosa para que no quede la menor duda de que están bien clasificados. Pues no sé si quieras decir alguna frase, Angélica, si haya algo que decir, algo más. Yo creo que los logros no son por casualidad, maestra, sino que es un trabajo de todos ustedes que están siempre al pendiente del atleta. Sería todo. No sé, Angie, si quiera decir algo. Muchas gracias. ¿Nos podría compartir la pantalla para compartir las redes, doctora, si fuera tan amable? Gracias. Y Angélica, perdón. Pues solo me queda decir que la labor de un clasificador es muy importante para que el atleta pueda desempeñarse en su disciplina, ¿no? Y romper con estos mitos sobre cuál es la importancia de un clasificador, ¿no? Pues ayuda precisamente a que el atleta se desempeñe en la disciplina que él quiere y donde puede obtener un buen lugar en su rendimiento. Definitivamente, pues que la discapacidad no limita y mucho menos la discapacidad visual. Y créanme que que es una discapacidad que se ha estudiado mucho a nivel nacional e internacional y que ya lo vieron, que no es un tema fácil de traer anteojos, no traerlos, de tener más graduación o no, es algo mucho más profundo que solamente un especialista como la doctora Olga puede saber y tener la expertise de clasificar, aunque todos demos una clasificación, como dicen a ojo de buen cubero los entrenadores, no hay como un clasificador experto verifique para que el juego sea limpio como siempre y compitamos en las mejores condiciones o en igualdad de condiciones. Que tengan excelente día, fue un placer, los esperamos la siguiente semana. Gracias, doctora, gracias por su expertise y compartirnos todo este tema que nos ha dejado un buen sabor de boca y un gran conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.